Universidad de Northwestern. Su experiencia laboral está relacionada con The Monsters Times, de Chicago Board of Trade y actualmente como director de Vanguardia Liberal. Se destaca su participación en juntas directivas como periódicos asociados, Andy Diarios, Colprensa, TV Cable, Tesimpre y Vanguardia Liberal. A continuación les voy a contar cómo va a ser la dinámica de esta mañana. Inicialmente tendremos un conversatorio entre el doctor Hiller y el presidente Frey. Después de esto tendremos un espacio para las preguntas de los periodistas invitados y nuestros estudiantes. Después de este preámbulo, le cedo la palabra a usted, doctor Hiller. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos, presidente Frey. Bienvenido a Colombia, a Bucaramanga y al Colegio Nuevo Cambridge. Es de verdad un honor tenerlo acá. Y nuevamente le doy la bienvenida y yo creo que podemos comenzar, porque las preguntas son varias. Yo quisiera comenzar, presidente, diciéndole que los indicadores sociales y económicos chilenos son una verdadera envidia para Latinoamérica entera, desde México hasta la Argentina. Los indicadores económicos de Chile y de inclusión social son verdaderamente para felicitar. Y en esos resultados usted tuvo una injerencia bastante grande. Cuéntenos, por favor, durante su mandato, cuáles fueron los puntos principales y las decisiones determinantes con las cuales usted logró eso. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del Colegio Nuevo Cambridge y la Fundación. Primera vez que estoy aquí en Bucaramanga. He estado en Bogotá varias veces, en Cartagena, en reuniones internacionales, pero primera vez que estaba aquí. Así que muy contento y sobre todo motivado por esta visita para poder dialogar y conversar sobre los temas de la paz en América Latina, los temas del desarrollo y el crecimiento. Yo pienso que en los años 90, cuando Chile retorna a la democracia después de un largo periodo autoritario, para Chile era una experiencia novedosa, distinta y muy traumática, lo voy a decir en la conferencia de la tarde, porque Chile nunca tuvo en su historia dictaduras. Hubo pequeños escaramuzas en los años 30, a fines del siglo XIX, pero nunca tuvimos dictadura. El Parlamento chileno ya tiene y acaba de cumplir más de 200 años, o sea, tenemos una democracia muy consolidada. El Parlamento chileno es uno de los 4 más antiguos del mundo. Y entonces el hecho del proceso de dictadura fue un periodo muy traumático para Chile y recuperamos la democracia, como ustedes saben, a través de la votación, del voto, de un papel con un lápiz, de un sistema democrático. Y ¿qué nos encontramos? Con un país que tenía el día del plebiscito que se hace el año 1988 para retornar a la democracia, teníamos el 43,5% de los chilenos en situación de pobreza. Y por lo tanto, la primera tarea de la reconstrucción democrática, el año 90, asumió el presidente Elwin, el primer presidente de la época democrática, que hizo la transición, que tuvo que buscar la verdad y la reconciliación de todos los chilenos. A mí me tocó asumir el año 94 con un programa ya de modernización del país, entre los cuales estaba el desarrollo de la infraestructura, estaba la globalización y incorporar a Chile en el mercado global, que en ese momento fue muy criticado en Chile porque todo el mundo reclamaba qué andan haciendo en China, qué andan haciendo en Asia. Bueno, 20 años después ya les voy a contar en qué estamos. Y el otro punto central fue el tema de la justicia, reformar la justicia chilena, que tenía más de 100 años y era absolutamente añeja, injusta, poco transparente. Y los planes sociales. Los planes sociales básicamente fue lucha contra la pobreza a través de distintos programas del Estado, y en 6 años logramos bajar a prácticamente, cuando yo asumí, el porcentaje de pobreza llegaba a 40% y al término de mi gobierno estábamos más o menos en el 21%. Y eso siguió, digamos, en los distintos gobiernos de nuestra coalición. Yo creo que el punto central y el objetivo central fue decir: no se puede salir de la pobreza solamente con el mercado, ni se puede salir de la pobreza solamente con la función del Estado. Aquí hay que complementar. Un país, para que progrese, necesita sector privado, necesita mercado, pero al mismo tiempo necesita un Estado que sea capaz de regular y hacer las correcciones que correspondan. Y por eso dijimos,
¿Dónde ponemos los recursos del Estado? Porque siempre cuando uno es presidente no tiene recursos ilimitados y tiene que tomar prioridades. Y las prioridades están en los programas sociales, educación, salud, vivienda, familia, etc. Y vamos a incorporar la inversión privada en la infraestructura, en las concesiones, en los distintos campos en que creemos que el sector privado es más eficiente y permite que el Estado se concentre en las políticas sociales del gobierno. Y durante muchos años en el país llegamos a tener prácticamente un 70-75% de los recursos fiscales orientados a las políticas sociales. Y eso ha permitido que Chile haya ido reduciendo sus niveles de pobreza e indigencia. Hoy día estamos en un porcentaje, hay discusiones respecto a las cifras, ustedes saben siempre, los economistas y los ingenieros manejan mucho las cifras, pero en general, sacando una media entre lo que es la información internacional de CEPAL, por ejemplo, que tiene su sede en Chile, y lo que es los institutos de cada uno de los países, nosotros debemos estar hoy día en una pobreza del orden de 11-12% a nivel nacional, que es una baja prácticamente un 30% en los últimos 20 años. Y por eso hoy día tenemos una economía pujante, tenemos vastos sectores que se han incorporado a la clase media, tenemos, y lo digo con mucho orgullo, el ingreso per cápita de Chile hoy día es el más alto de América Latina. Nunca podríamos haber soñado que Chile iba a ser el primero en América Latina, superando a países como Colombia, como Argentina y como tantos otros que siempre estuvieron en la vanguardia. Y yo creo que lo que hemos visto en el último tiempo, especialmente porque muchas de las cosas que les estoy contando para los jóvenes es historia, lo que pasó hace 20 o 30 años para ellos es historia. Pero lo que han visto en la televisión, por ejemplo, en los últimos años de los movimientos sociales en Chile, especialmente a nivel de educación, son producto del cambio de Chile. Yo creo que Chile en estos últimos 20 años cambió, la sociedad chilena es distinta, el nivel de aspiraciones de la gente es distinta. Hoy día las últimas casas que entregué, por darle un ejemplo, las últimas casas que entregué en mi gobierno me decían ¿por qué no le puso estacionamiento para el auto? O sea, la cosa cambió. Las aspiraciones de la gente cambiaron, la gente quiere más oportunidades, la gente quiere tener educación de calidad, la gente quiere tener educación universitaria o preparación técnica. Para darle una sola cifra, cuando yo asumí la presidencia, en Chile teníamos más o menos 300.000 estudiantes de educación superior, sea universitaria, técnica, de cualquier tipo. Hoy día esa cantidad llega a 1,5 millones. Para un país que tiene 16, 17 millones de habitantes es una cifra bastante alta. Eso demuestra que la gente hoy día quiere educación superior, la gente quiere tener automóvil. Hoy día las calles están todas atochadas porque ya todas las familias prácticamente tienen auto, el 70% de las familias, y la gente hoy día quiere segunda casa, la gente quiere casa de veraneo, en fin. O sea, la implicancia, o llamemos así, las consecuencias de lo que ha sido Chile en los últimos 20 años se están observando en todas estas materias en que la gente demanda más servicios, más oportunidades, más igualdad y más transparencia de la política, que es un tema universal hoy día. Hasta ahí me quedo porque si no... A mí sí me parece muy importante, presidente, resaltar que usted en los 6 años de su gobierno duplicó el presupuesto en la educación. Pero eso es algo de lo que me gustaría volver un poquito más tarde. Quisiera volver un poquito atrás en el tiempo, porque cuando usted empezó, sí, Chile hizo el cambio de la dictadura a la democracia por medio de un referéndum, lo cual es también envidiable. Pero en ese referéndum el 45% de los chilenos siguieron votando por Pinochet. Quiere decir que cuando usted después asumió, pues digamos que podía considerarse que había un país medianamente polarizado. Entonces cuéntenos cómo hizo usted, digamos, para que todo el país fuera incluyente y para que todos, digamos, fueran para el mismo lado. Este es un tema de eterna discusión. Hay gente en Chile que todavía dice que estamos en transición después de 23 años que retornó la democracia. El presidente Elwin, que fue el primer presidente post-dictadura, dijo, el día que asumió, dijo, se acabó la transición, ya tenemos un gobierno democrático, por lo tanto aquí comenzamos. O sea, esta discusión, especialmente para los analistas, para los politólogos y para los estudiosos, no va a terminar nunca. Sobre todo para las familias que tienen personas detenidas, desaparecidas en la dictadura, que todavía hay cerca de 1.100 personas que son detenidos, desaparecidos para eso. Nunca va a terminar la transición mientras no sepan dónde están sus familiares, digamos. Y hay procesos de larga data. Hay procesos de, por ejemplo, un famoso cantautor chileno, Víctor Jara, que fue asesinado los primeros días del golpe militar, recién ahora, 40 años después,
se está aclarando su muerte. Y lo mismo ha pasado con muchos casos. El mismo caso, como ustedes saben, o no saben, se los cuento, mi padre fue presidente de la República en el año 1964, murió en el año 82 en plena dictadura, y según los informes que tenemos de los procesos judiciales que se ha seguido, la Corte Suprema hace 2 años dijo que había sido asesinado. O sea, realmente hay procesos muy complejos que se han ido superando, pero no hay una reconciliación completa. Y como usted dice, la dictadura sacó 43,5% en el plebiscito del 88. La gran dificultad que tuvimos en ese tiempo fue que la gente no quería ir a inscribirse e ir a votar, porque decían, nos van a robar la elección como la roban en todas las dictaduras. Entonces, la gran tarea en ese momento fue convencer a la gente que podíamos hacer elecciones abiertas, competitivas, libres, soberanas, y finalmente la gente se inscribió para ir a votar. Y ese fue el gran triunfo, digamos, de la democracia chilena. Ahora, hay procesos que todavía no se han complementado. Por ejemplo, cuando yo hice la reforma judicial, la última reforma judicial se había hecho el año 1895, 100 años después yo inicié la reforma judicial, y dentro de esa reforma cambiamos toda la Corte Suprema, porque en primer lugar agregamos a la Corte Suprema personas que no eran de la carrera judicial, abogados externos con calificación que podían ser parte de la Corte. Entonces había 1/3 de la Corte Suprema que eran elegidos mediante un procedimiento, pero no eran de carrera, llamémoslo así. 2/3 siguieron siendo de carrera. Y además se puso la cláusula de que todos los ministros de la Corte Suprema tenían que jubilar a los 75 años. Y ahí se produjo un cambio completo de la Corte Suprema, y eso facilitó mucho el seguimiento de todos los procesos y aclaración de muchos casos que han sido emblemáticos. Por eso el proceso de reconciliación es un proceso lento, es un proceso difícil. Hay gente, como digo, que piensa que tendrán que pasar generaciones antes de cambiarlo, pero la gran fortaleza del proceso chileno fue que construimos un sistema, un modelo, una manera de hacer las cosas, de ir construyendo en base a la unidad, en base a los acuerdos, en base a diálogo gobierno-oposición, un proceso que nos permitiera enfrentar los problemas de Chile, digamos, con voluntad política y ganas para avanzar. Yo pienso que todavía, esta semana, por ejemplo, fui a una romería, 30 años del asesinato de un dirigente sindical, que trabajó mucho con mi padre cuando era presidente, en fin. O sea, permanentemente estamos recordando esos casos. Imagínese usted que esta semana se inició en Argentina el proceso que se llama de la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue un acuerdo entre, a esa época, estoy hablando de los años 80, cuando prácticamente toda América Latina había dictadura. Había dictadura en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en fin. Y en esa época se hizo la Operación Cóndor, que se dice que estuvo apoyada por la Central de Inteligencia, por la CIA, en que la gente arrancaba de sus países y lo asesinaban en el país vecino, porque había todo un acuerdo, digamos. Bueno, ese proceso, hay más o menos unos 6 o 8 altos oficiales de la dictadura argentina que están procesados por esos delitos. Y han pasado, ¿cuánto? 40 años. 40 años y siguen existiendo estas situaciones. O sea, este es un proceso constante, es un aprendizaje, es una manera de visualizar el país, hacer confianza en la justicia, no tomarse la justicia por sí mismo, en fin, respetar los derechos humanos. Hoy día hay situaciones muy distintas a las que teníamos en esos años. A mí me tocó como presidente firmar el Tratado Penal Internacional de Roma, que se llama, que es el tratado que abrió la posibilidad de que las personas sean juzgadas en otros países, en que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Antes los delitos prescribían a los 3, a los 5, a los 10 años. Hoy día todos los delitos de violación a los derechos humanos no prescriben, no tienen plazo, son imprescriptibles, y por lo tanto el construir una sociedad con respeto a la dignidad de las personas, los derechos humanos, al tema de la mujer, por ejemplo, ustedes han visto en estos días, el 8 de marzo, el tema de la mujer, este es un tema que hace 20 años no existía en las sociedades, por lo menos en las sociedades nuestras, y eso hoy día es un tema muy importante. La expresidenta de Chile es secretaria general de Naciones Unidas para el tema de la mujer, y se han
hecho una serie de legislaciones en esa materia. O sea, esta es una construcción permanente y continua en la cual nosotros tenemos que ir aprendiendo, y especialmente porque vivimos una sociedad absolutamente distinta a la que vivíamos hace 20 o 30 años. Los países han cambiado, los sistemas, las tecnologías, la globalización cambió el mundo. Y por lo tanto hay procesos que yo pienso que los jóvenes son los que van a construir estas nuevas sociedades en base a otras formas, otras maneras, otro enfoque, digamos, respecto a lo que es la dinámica de la sociedad. Y por eso a mí me parece positivo estar con jóvenes, porque creo que ellos son los que van a tener que moldear nuestras sociedades. Claro que sí, presidente. Y yo quisiera profundizar un poco en lo que usted dijo del punto de la justicia. Usted hizo una gran reforma a la justicia, y pasando, digamos, de la justicia esa de los grandes casos que hubo a raíz de la dictadura a la justicia del día a día. Esa es una justicia muy importante también, porque es la justicia que le trae a las personas credibilidad en el sistema y trae más seguridad. ¿Qué hizo usted concretamente, presidente, para mejorar esa justicia? Porque uno de los grandes problemas que hay en Colombia es precisamente ese. La sensación de impunidad que hay en este país es muy complicada. Cuéntenos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, uno de los temas más complejos de los procesos de paz, no les puedo contar la charla de la tarde, pero uno de los temas que yo abordo es ese. La situación de inseguridad en nuestra América Latina es muy compleja hoy día. Hemos visto en estos días todo el proceso del fallecimiento del presidente Chávez y todo lo que eso ha significado. Y yo en la tarde voy a entregar cifras aterradoras. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde la tasa de muertos por 100.000 habitantes es una de las más, es más que Bagdad, por ejemplo. Es por lejos una de las 3 o 4 ciudades del mundo donde hay mayor inseguridad, y eso está relacionado muy fuertemente con el tema de la justicia. Y lo que hicimos nosotros en los años 94 fue convocar al país una reforma procesal penal, que se llama, porque nosotros teníamos un sistema antiguo, un sistema en que el juez era investigador y era acusador, el proceso era privado, no eran públicos, poco transparente, que se prestaba mucho para influencias, corrupción, etc. O sea, era un sistema que ya había cumplido, digamos, su vida útil, que había que cambiarlo 100%. Obsoleto. Totalmente obsoleto. Y además que había mucha gente, especialmente en los sectores de más bajos ingresos, que no tenían acceso al sistema judicial. Cuando empezamos a aplicar la justicia en Chile, el nuevo sistema, decían, bueno, han subido los delitos. No, es que antes el 50 o el 60% de la gente que tenía un problema no llegaba a la justicia, sencillamente, no alcanzaba ni siquiera a pisar los tribunales. Hoy día todos los casos... el otro punto era que los procesos se podían eternizar, podían pasar 10, 15 o 20 años y nunca se terminaban. Entonces el gran cambio fue que el proceso hoy día es público, es oral, es a través de fiscales que investigan, y después, una vez que ha terminado el proceso fiscal, lo pasa al tribunal que determina, con la colaboración, lógicamente, de la policía. Tienen plazos, o sea, en los plazos los procesos no se pueden eternizar, y cambiamos todo el procedimiento, como decía, de la Corte Suprema. Hoy día cualquier persona va a la Fiscalía inmediatamente por cualquier situación grave o menos grave, y se inicia su proceso, tiene un plazo para terminarlo, investigarlo a través de la Fiscalía. Se creó todo un sistema de fiscales que antes no existía, y en este momento el actual gobierno ha mandado, después de 10 años de funcionamiento, porque lo que hicimos también, que fue muy importante, no aplicamos la reforma en todo Chile, sino que partimos en las regiones más apartadas, para ir probando el sistema cómo funcionaba. Y el primer sistema se implantó en 2 regiones de Chile, y así fue avanzando, y finalmente terminamos en Santiago en el año 90, y tenía que entrar a Santiago en el año 2002, 2003, finalmente en el 2004 llegó el procedimiento a Santiago, y ahora se están cumpliendo 10 años del proceso. Y el gobierno ha planteado la idea de hacer una modernización en base a lo que ha sido el resultado de estos 10 años. Yo creo que hay que revisarlo en el Parlamento, como corresponde, pero en general son adecuaciones producto, digamos, de la misma realidad del proceso. Pero en la base el proceso va a ser y va a seguir siendo el mismo.
Bueno, volviendo ahora sí a la economía, los primeros 4 años de su gobierno fue crecimiento de casi el 8%, que es envidiable para cualquier país del mundo. Y usted decía que una de las bases fue la privatización de muchos de los sectores de la economía. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más sobre eso, digamos, sobre la infraestructura del país, que hoy en día también es muy buena? Y vuelvo y le pregunto porque aquí en Colombia hemos tenido muchísimos problemas con ese sector. Bueno, tuvimos 4 años excelentes y 2 años más o menos, porque nos pilló la crisis asiática. La fiebre asiática también llegó a Chile el año 98 y eso se juntó con una sequía gigantesca que tuvimos, una de las 2 sequías más fuertes de todo el siglo XX, que eso fue un problema muy especial. Y respecto al tema específico que usted me pregunta, ¿cuál fue la tesis? El Estado no tiene recursos para enfrentar todos los temas. Y teníamos un déficit de infraestructura muy grande, y cuando hablo de déficit de infraestructura hablo no solamente de las carreteras, hablo de los puertos, hablo de los aeropuertos, hablo de los hospitales, hablo de las obras de regadío, hablo del agua, hablo de las cárceles, en fin. Y en cada uno de esos temas, si uno sacaba cuenta, eran varios miles de millones de dólares que había que invertir, que el Estado no los tenía. Entonces había que priorizar. Los invierto en educación, los invierto en salud, los invierto en vivienda. Y entonces fuimos ideando distintos sistemas para incorporar al sector privado. Por ejemplo, en todo lo que es infraestructura vial, hicimos las concesiones, que siguen funcionando hasta el día de hoy, concesiones que tienen plazo de 10, 15 o 20 años dependiendo del volumen de la obra, en la cual hay empresas chilenas e internacionales que participan y que tenemos estándares de autopista, digamos, prácticamente en todo el país. Y se paga con un peaje. Con eso las empresas hacen la obra y en 10, 15 o 20 años recuperan la inversión y el mantenimiento. El caso de la autopista no hubo mayor rechazo, digamos. Después, cuando iniciamos el tema de los aeropuertos, algunos comentarios, pero todavía fueron temas que no produjeron gran cisma o gran debate político. El problema más serio lo encontramos cuando ya no entramos a los puertos. ¿Por qué? Porque se decía que los puertos de Chile estaban colapsados, que Chile tenía que duplicar su base portuaria. Chile tiene casi 5.000 kilómetros de costa y resulta que con la licitación de los puertos y las nuevas inversiones que hicieron las empresas, sobre todo en gestión, infraestructura, equipamiento, prácticamente con los mismos puertos, trabajando 2, 3 turnos, en fin, haciendo el trabajo como corresponde, se logró, y después con los años se han ido haciendo nuevas inversiones. Pero no fue fácil porque los gremios portuarios no estaban de acuerdo con esa medida. Y eso pasa todos los días. Hoy día vemos la compañía Iberia asociada con British, que tiene un paro porque quieren despedir al 20% del personal, porque no tiene una pérdida gigantesca. Bueno, son los temas de siempre en las grandes empresas globales. Después vino la discusión en el tema ya de servicios públicos. Y ese es un tema que se sigue discutiendo en América Latina, se va a seguir discutiendo y se sigue discutiendo. En el caso del agua hay mucha gente en Chile que hasta el día de hoy encuentra que yo soy poco menos que un traidor, un vendepatria, etcétera, etcétera. Y yo les digo, con el sistema que hicimos, hoy día Chile puede decir, y con mucho orgullo lo digo, tenemos 100% de cobertura de agua potable, casi 100% de cobertura de alcantarillado, pero tenemos un récord mundial. Tenemos el 95% de las aguas servidas tratadas en Chile. Somos el 4º país del mundo. ¿Cómo se hizo eso? Con inversiones. Se invirtieron más de 5.000 millones de dólares, se hizo con una ley, se hizo con tarifados fijados por ley y hoy día estamos en el 4º lugar del mundo. Y este año se va a completar la última planta de tratamiento de agua servida de Santiago y vamos a llegar casi al 98%. Y eso se hizo porque nunca el Estado chileno iba a tener para hacer esa inversión. Y eso se repite, por ejemplo, ahora, en los próximos días, se inauguran 2 hospitales concesionados. Se han inaugurado muchas cárceles concesionadas. La discusión decía, ¿están privatizando la salud? No. El que
hace la concesión de salud, ¿qué es lo que hace? Se le entrega para que construya el edificio y para que administre el edificio y todos los servicios. Y los médicos no andan preocupados de la mantención del edificio, ni de la comida, ni del personal, sino que los médicos y todo el personal de salud se dedica a la salud. Y hay una empresa que le entrega el edificio funcionando con todos los equipos necesarios, etc. Lo mismo pasa en las cárceles. Teníamos un déficit brutal de cárceles. Bueno, hoy día se han concesionado a lo menos 10 o 12 cárceles, con eso se ha ido solucionando. Pero todavía tenemos, no es un problema resuelto, en el cual, de nuevo, la empresa construye el edificio y administra y lo gestiona. Pero después, una vez que está funcionando, se lo entrega a Gendarmería de Chile, que es una empresa del Estado, ¿no es cierto?, que depende un servicio del Estado que depende del Ministerio de Justicia, y ellos operan las cárceles. La empresa concesionaria no participa ni en el sistema de salud ni en el sistema de los gendarmes, digamos. Y eso es una fuente de permanente discusión en nuestra América Latina. Los servicios, cuando hablo de los servicios de agua, hablo de los servicios eléctricos, hago el tema de todo el sistema de telecomunicaciones del país, que también allí, a través de una ley que se promulgó el año 94, se posibilitó la incorporación. Hasta ese momento todos los servicios de telecomunicación eran administrados por el Estado, y a través de una ley que se aprobó en el Parlamento se permitió regular todos esos sistemas. Y hoy día, bueno, lógicamente tenemos empresas de todo el mundo participando. Hoy día hay más celulares que habitantes en Chile, somos 17 millones y ya llevamos como 25 millones de celulares, penetración de internet y todo el fenómeno, digamos, de la creciente desarrollo de las tecnologías ingresado con todo, digamos. Si lo hubiera hecho el Estado, a lo mejor lo habría hecho en 20, 30 años, pero habríamos hecho eso, o no habríamos hecho cárceles, o habríamos hecho el tema del agua, o no habríamos hecho hospitales, en fin. Esa es una eterna discusión que no está resuelta. Tanto así, como ustedes vieron hace pocos días en la televisión, el presidente de Bolivia privatizó el aeropuerto. Bueno, cuando uno tiene un 30 o 40% de los ciudadanos en pobreza o en indigencia, no tiene plata para comer, o no tiene educación de calidad, una educación pública de calidad, estar peleando por quién es el dueño del aeropuerto, a mí me parece ya discusiones del siglo XVIII más o menos. Aquí lo importante es tomar decisiones claras respecto a cuál es el rol del Estado. Ahora, estas no son modificaciones legales simples, son modificaciones complejas, pero una vez que la ley sale, está toda la regulación, todo el sistema de cobranza absolutamente regulado, digamos. No es que cada uno cobre lo que quiere. Por lo tanto, yo defiendo el proceso. Acabo de participar con la Corporación Andina de Fomento, que va a hacer un estudio del agua. Como ustedes saben, el tema del agua es el tema central hoy día en el mundo. Yo pienso que el año 2000, antes se decía el año 2030, yo creo que 2020 vamos a tener conflictos mundiales por el agua gigantescos. Podemos tener guerra entre los países gigantescos. Hoy día hay 1.000 millones de personas, de los 6.000 millones que hay, que no tienen agua potable. 1.000 millones. A otra cifra que quiero dar antes que se me olvide, porque el tema del agua es muy discutido en Chile en estos días. La Organización Mundial de la Salud estima que por cada dólar invertido en tratamiento de agua servida, se ahorran $2,5 en salud. En Chile no tenemos ni cólera, ni dengue, ninguna enfermedad entérica ya hace muchos años. Y Chile se ha ahorrado más de $5.000 millones en materia de salud por esas políticas, que es la otra mirada. Por lo tanto, ese es un tema, a mi juicio, central de la discusión. Y el tema del agua de aquí a menos de 10 años va a ser un tema gravísimo en el mundo. Los índices por el cambio climático, los índices de lluvias que hay hoy día en el mundo han decaído en muchos países. O sea, el tema del manejo del agua. Contaba yo que está en la Corporación Andina de Fomento, que tiene su sede en Venezuela precisamente, acaba de hacer una publicación sobre los temas del manejo del agua, y todos los organismos internacionales señalan que el manejo que ha tenido Chile de su agua es uno de los más espectaculares, y por eso estamos cuartos en el mundo. Porque antes teníamos todos los lagos contaminados, todos los ríos contaminados, la costa chilena toda contaminada, en fin, y eso cambió. Entonces, ese es un tema muy central. ¿Y qué es lo que hicimos con nuestras platas? Duplicamos el presupuesto de educación. Hicimos la jornada escolar completa. Antiguamente, como no había capacidad en las escuelas públicas, ¿qué es lo que hacían las escuelas? En la mañana
hacían un curso y en la tarde otro. O sea, hay alumnos que iban en la mañana y otros que iban en la tarde. Y el programa nuestro fue llevar jornada escolar completa en todas las escuelas públicas del país. Y eso significó construir varios miles de establecimientos, formar más profesores y básicamente, para que lo entiendan los alumnos, porque me criticaban mucho en ese tiempo, los alumnos están 5 o 6 horas, ahora los van a tener 8 horas en el... No, lo que se trataba era que se mantuvieran las horas lectivas en la mañana o en la tarde y el resto del nuevo tiempo se usara para cosas distintas, para deporte, para actividades culturales, para aprender computación en ese tiempo que estaba partiendo, ¿no es cierto?, todo el proceso de computación. O sea, ocupar el tiempo, incluso que los alumnos pudieran, sobre todo los alumnos de escasos recursos que no tienen las condiciones para estudiar ni hacer su trabajo en su casa, lo pudieran hacer también en su escuela y ya se pudieran ir a su casa sin ninguna obligación. Y con ese sistema hicimos un aumento, digamos, de la cobertura también, porque en los años 90 el problema que teníamos era que la cobertura de la enseñanza media llegaba a un 60-65%. Entonces había que elevar la cobertura al 100%. Y posteriormente eso permitió, y lo veníamos conversando con el profesor, y que ha trabajado, como decía, 40 años en educación, ¿qué significó? Que el año 2005 más o menos, en el gobierno siguiente al mío, el presidente puede emitir un decreto que dice que tenemos 12 años de educación obligatoria, digamos, con la responsabilidad del Estado. 8 años de básica y 4 años de media. Eso no habría sido posible sin haber tenido jornada escolar completa en todo Chile y haber elevado la cobertura en la enseñanza media hasta prácticamente una cobertura total. Y hoy día el Estado de Chile asegura a todos sus hijos una cobertura de 12 años obligatorios. Sí, yo creo que como lo decía usted al principio, ese ha sido uno de los grandes éxitos y lo que ha permitido pues el desarrollo de la economía chilena y de cómo han logrado salir de la pobreza. Yo quisiera volver sobre otro punto. Usted ahorita nos contaba todas las estadísticas sobre el agua, por ejemplo, y eso nos crea nuevamente un paralelo con Colombia porque Chile también, digamos, es un país minero. Y una de las locomotoras que quería instaurar aquí el presidente Santos es sobre la explotación minera. Pero ¿cómo lograron ustedes encarrilar esos dos sectores para lograr un desarrollo minero, pero que al mismo tiempo sea ecológicamente sostenible? Yo creo que eso es algo bien interesante. A ver, bueno, Chile es un país minero por excelencia. Las primeras desarrollos mineros de Chile vienen de la época de la colonia, digamos. O sea, las riquezas de Chile son de muchos tiempos, digamos. Y en general en América Latina, sobre todo Chile, Perú y otros. La reserva hoy día que Chile tiene hoy día, por ejemplo, en cobre, somos los primeros exportadores mundiales de cobre, somos los primeros exportadores de molibdeno, en fin, tenemos... Lo que no tenemos en energía, no tenemos petróleo ni gas, lo tenemos en minería. Y por eso el desarrollo minero de Chile ha sido muy importante. Tenemos todas las grandes empresas internacionales presentes, todas las tecnologías de más alto nivel. Y eso ha permitido que casi el 30 o 40% del ingreso total de Chile venga del sector minero. La competitividad con los temas de agua y con los temas de medio ambiente en general no son fáciles, porque este es un tema que comenzó a discutirse, yo diría, a fines de los años 80, comienzos de los 90. De hecho, la primera ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente en general en América Latina ha sido en los años 90. Chile la promulgó el año 1994. A mí me tocó ejecutar la ley. Fue promulgada, yo presenté un proyecto el año 90 cuando salí elegido senador y participé en la discusión de la ley y la ley fue promulgada un mes antes que yo asumiera la presidencia, así que a mí me tocó implementar la ley medioambiental en Chile, que ahora tuvo, después de más o menos 15 años, un ajuste completo, digamos, por la nueva realidad. Hoy día nadie concibe que se pueda hacer ninguna obra, ni minera, ni de energía, ni industrial, sin un estudio de impacto ambiental. Eso es una realidad.
por lo tanto este es un cambio muy sustancial. Aquí yo tengo podríamos hablar mucho rato, pero yo tengo una diferencia central con los países desarrollados, porque los países desarrollados nos exigen a nosotros ciertas normas medioambientales mucho más duras que las que ellos tuvieron cuando se desarrollaron. O sea, cuando Estados Unidos, Inglaterra o Francia hicieron todo su desarrollo industrial, no respetaron ninguna norma medioambiental. Lo empezaron cuando ya tenían un nivel de desarrollo y crecimiento que les permitía hacer esas inversiones, porque el costo de la política medioambiental es un costo altísimo para el Estado. Entonces, hoy día nos quieren aplicar a nosotros normas que hoy día la mayoría de la población las quiere, lógicamente, pero para ser competitivos a nivel internacional, las grandes potencias no lo hacen. Por ejemplo, China, que hoy día es la primera, en vías de convertirse en la primera potencia mundial, es un país en que, lo hemos visto en la televisión estos meses, han tenido que paralizar las ciudades, han tenido que paralizar los vuelos aéreos, porque están con un grado de contaminación que se hace irrespirable en la calle, digamos. ¿Por qué? Porque China, el 60% de su energía es el carbón, y por lo tanto están en una situación gravísima. O sea, los acuerdos de Kioto que se firmaron en los 90 para protección medioambiental en el mundo, la mayoría de las potencias industriales no los cumplen. Y nosotros tenemos que cumplirlo. Y si uno ve lo que es, llamemos así, el aporte, la contribución o la parte que nosotros contaminamos, sobre todo para los temas del cambio climático, nuestras cifras son insignificantes frente a las que tienen todas las potencias, digamos. O sea, nosotros tenemos que hacer desarrollo, crecimiento, con niveles de pobreza altos, respetando nuestro medio ambiente, cuidando nuestras aguas, cuidando nuestra energía, y ese es un tema ineludible en el mundo hoy día y especialmente en nuestra América Latina. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito cortos de tiempo. Le tengo una última pregunta porque me parece que hay algo también para destacar, y es, digamos, cómo el Estado chileno y los gobiernos chilenos se caracterizan porque le responden a la gente, porque son rápidos, porque son eficientes. Y yo creo que eso quedó demostrado con los terremotos y la serie de terremotos que hubo hace muy poco tiempo. El país fue golpeado durísimo, pero de una manera increíble volvió y se paró y edificó todo. ¿Por qué no nos cuenta usted un poquito más de eso? Porque lo pongo en contexto. Aquí ha habido 2 inviernos muy fuertes y todavía no han sido capaces de restaurar los puentes 3 y 2 años después. Bueno, después de esta conversación lo voy a invitar a Chile para que diga eso mismo en Chile, a ver si le tiran unos tomates o una... Porque esta es la discusión permanente en Chile. Como ustedes saben, tuvimos el terremoto el 27 de febrero del año 2010, que fue una semana antes que asumiera el actual gobierno, y la discusión hasta el día de hoy sigue de quién es la responsabilidad. Bueno, y ahora se hizo el 3er aniversario y el gobierno dice que ha construido el 87% de todas las obras, la oposición dice no, ha construido el 60%, y las viviendas, etcétera. Hay una gran discusión. Y sobre todo hay una gran discusión a nivel de país respecto a la función del Estado. Cuando yo les hablaba al principio, ¿no es cierto?, hay ciertas cosas que hace el Estado, ciertas cosas que hace el sector privado, regulada, etcétera. Todavía hay mucha gente que es contraria al tamaño del Estado, dice el Estado tiene que ser mucho más chico. Y ese es un debate continuo y permanente. Yo creo que dentro de lo que es el contexto internacional y de lo que es la realidad latinoamericana, nosotros tenemos un Estado eficiente, un Estado que no es corrupto, que es cosa muy importante, ese es un tema central que lo voy a exponer en la tarde. La corrupción en América Latina llega a grados impresionantes, y ahí voy a dar algunas cifras que, reitero el tema de Venezuela. Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, está en el lugar 172, los niveles de corrupción son gigantescos. Y en eso Chile felizmente somos el lugar 20 en el mundo, y eso ayuda muchísimo. Ojalá por la tarde nos cuente muy bien cómo han logrado eso, porque aquí también ese problema es bien complicado. Y el tener un Estado, un sistema público eficiente es fundamental para los ciudadanos. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos que tienen menos. Si los ciudadanos de clase alta, de clase media, profesionales, al final les importa poco el Estado, salvo para hacer algunos trámites. Un ciudadano de esos ingresos no necesita tener un Estado eficiente. ¿Quién necesita un Estado eficiente?
la gente que está en el 30 o 40% más bajo ingreso en la sociedad. Y eso necesita un Estado que le dé una educación de calidad, que le dé una salud de calidad, que le construya una vivienda de calidad y que le dé todos los servicios que la gente necesita. Entonces, esta permanente discusión del tamaño del Estado. Yo creo que el tamaño del Estado en Chile y el tamaño de los ingresos producto de los impuestos es relativamente bajo. Por ejemplo, la tasa de impuestos en Chile, más o menos estamos hablando de un 20%. En cualquier país europeo, la tasa de impuestos supera del 30% para arriba. Hay países europeos que llegan hasta el 40 o 45%. Y ustedes han visto todos los debates ahora en Estados Unidos, ¿no es cierto? La crisis fiscal, Obama diciendo subamos los impuestos, la oposición, los republicanos diciendo bajemos los gastos del Estado, en fin, esta discusión es eterna. Pero para los niveles internacionales, yo creo que nosotros, y es un tema que se discutió mucho en las últimas 2 campañas presidenciales, y va a ser debate en la campaña presidencial de este año en Chile, el tema de la reforma tributaria. Chile, para poder cumplir con una mínima norma internacional en materia de servicios que da el Estado, necesita una tasa de impuestos del orden del 25%. Con menos de eso es muy difícil hacerlo. Y hoy día la tasa es más o menos el 20%. Y el tamaño del Estado en Chile, promedio, yo diría en los últimos 10 o 20 años, estamos entre 25 y 30% del gasto total de la economía. Los países europeos, el tamaño del Estado es mucho mayor. Y por lo tanto, este debate es continuo, es permanente y es un debate muy enriquecedor en América Latina. El problema es que no siempre compartimos las cifras. Ustedes han visto que hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, hay un gran debate sobre la inflación. El gobierno dice que la inflación es el 10% y el Fondo Monetario y todos los organismos internacionales, no, la inflación es el 30%. Después hay muchos países que hablan de pobreza y dicen, no, si yo tengo el 6% de pobreza, y resulta que todos los organismos internacionales no, se tienen el 25 o el 30%. O la distribución del ingreso, todas las cifras que se dan, digamos. Hay mucha manipulación. Y cuando hay gobierno autoritario o caudillista, lo más probable es que manejan las cifras y dan cifras que son engañosas para la comunidad. Otro tema que voy a abordar en la tarde también es el tema de la desigualdad de ingresos en los países. Y eso sí que nos pega a nosotros y a Colombia muy fuertemente, el tema de la distribución del ingreso. Pero hay muchos países que dan cifras absolutamente distorsionadas. Siempre se escucha en los ambientes internacionales que América Latina, como continente o subcontinente, es una de las áreas del mundo que tiene las mayores tasas de desigualdad de los ingresos. Yo he estado en África, por ejemplo, que tiene más de 50 estados, y yo creo que no hay más de 5 o 10 países africanos que tengan una mejor distribución de ingresos que Chile, por ejemplo. Y todos esos países están mucho mejor que Chile en las cifras internacionales. Yo creo que ahí hay una distorsión muy compleja, digamos, en cuanto a las cifras que realmente se conocen de los temas globales. Así que es un poco el comentario. ¿Usted no nos podría adelantar un poquitico cómo hicieron en Chile para tener esos índices de corrupción tan bajos, sobre todo cuando en este continente pues estamos con ese problema en todos los países pues bastante fuerte? Mire, uno de los temas, primero que todo quisiera decir que hay una tradición de servicio público en Chile muy importante. Siempre cuando la gente está en el servicio público y cuando se muere o cuando están en vía dicen que tiene fortuna escondida, y la historia y la tradición ha sido que la mayoría de las personas, incluso los que han ocupado la presidencia en Chile, no tienen grandes fortunas, no se enriquecen. En Chile no hay ni siquiera palacio presidencial, uno vive en su casa. Yo viví en mi casa los 6 años de presidente y sigo viviendo en la misma casa, así que para dar una señal. O sea, hay una historia de respeto al servicio público y a la honorabilidad. Eso se respeta en Chile muy fuertemente. Y segundo, porque hemos aplicado leyes fuertes. A mí me tocó encabezar una política en materia de transparencia, que fue cuando asumí la presidencia, convoqué a los presidentes de todos los poderes del Estado, presidente del Parlamento, presidente de la Corte Suprema y los más grandes especialistas en el país con la asesoría de Transparencia Internacional, y hicimos unas 40 medidas entre modificaciones de leyes y actos administrativos para avanzar en eso. Y después creamos un sistema de auditoría interna de gobierno que lo copiamos, hicimos un estudio en los principales países, fuimos
a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, a España, a un par de países asiáticos, para ver cómo hacían los controles de auditoría interna del gobierno. Y creamos un sistema de auditoría interna independiente de lo que es la Contraloría, no sé cómo se llama aquí, Contraloría General de la República. Pero la gran diferencia y la estimación que yo siempre he hecho es que la Contraloría actúa ex post, cuando ya las cosas han pasado. En cambio, la auditoría interna de gobierno, como se hace en todas las grandes empresas en el mundo, funciona paralelamente a cuando se van haciendo los actos de comercio. Por ejemplo, si usted licita una obra de un aeropuerto, bueno, si la Contraloría entra a revisar las cuentas 1, 2, 3 años después, ¿qué saca usted? Ya, la corrupción ya se produjo. Ya la platica se perdió, como dicen. Entonces, el punto es que usted en el momento que llama a licitación, en que adjudica, en que entrega los recursos, ahí tiene que hacer la auditoría, de forma continua y permanente. O sea, el Estado y un Estado moderno tiene que tener un sistema de auditoría interna que normalmente los países no tienen. Yo hice esto en Chile, mandé un proyecto de ley, el Congreso no quiso aprobarlo, y en los siguientes gobiernos de mi país, a los cuales tengo gran respeto, pero tenemos en esto una diferencia central, este sistema de auditoría que yo lo había puesto en la presidencia, uno lo puso en el Ministerio de Hacienda, otro presidente lo puso aquí, allá, y yo creo que es un profundo error, porque creo que cuando llegaba los organismos internacionales a revisar los procesos y todo el tema de corrupción en Chile, llegaba directamente a esa oficina de auditoría interna, y de ahí partían. Y llegamos a estar en el puesto número 20 en el mundo, cosa que es muy difícil, o sea, estar 20 en 380 países es una cosa importante, digamos, y eso se traduce en confianza, por eso tenemos inversiones, por eso hay seguridad jurídica, o sea, el tema de la corrupción es un tema clave hoy día en las relaciones comerciales y la inversión en los países, así que ese es un factor que desgraciadamente en América Latina y desgraciadamente en el mundo es muy complejo, porque esto no es solamente de los países latinoamericanos, sino que lean ustedes el diario El País de España y vean todos los conflictos que hay de corrupción a nivel del gobierno y el partido que es cabeza de gobierno hoy día. Entonces, no es solamente un tema de los, como dicen, de los países en desarrollo, sino que también de los países más desarrollados. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha contado usted hoy aquí. Y creo que ahora viene un espacio para preguntas, ¿no? De los estudiantes y de los periodistas. Muchas gracias. Bueno, para continuar con nuestro conversatorio vamos a dar un espacio a las preguntas de nuestros periodistas invitados y también de nuestros estudiantes. Por favor, para realizar las preguntas, levantan la mano y yo les voy facilitando el micrófono. El tema de los periodistas, de una vez le vamos a grabar al presidente por tiempo, si lo permite, señor presidente. ¿Sí? Es decir, hacerle la pregunta y de una vez grabarle. Ah, sí. Bueno, Sí, cuando terminemos aquí nos paramos ahí, lo hacemos. Pues si quiere, de una vez son 3 o 4 preguntas para el presidente, para que los estudiantes tengan más. Ah, ¿quiere hacerlo al tiro? Sí. Ah, bueno. Yo soy invitado, ustedes me... Entonces, si quieren, podemos hacer la siguiente dinámica. Vamos pasando por medio de comunicación a la tarima. No, le damos todo porque... juntarse todo y hacer una puña como esa. ¿Les parece? ¿Les parece? Lo hacemos Yo acá. ya todavía Y después, queda más tiempo. ya, que queda más tiempo. Lo hacemos acá. Ah, bueno. Bueno, señor presidente, ante todo, primero, bienvenido a Colombia, bienvenido a Bucaramanga, y la pregunta que le vamos a hacer, yo creo que la mayoría, ¿cómo es la situación de Venezuela, no? Mire, en estos días lo que primero hemos manifestado nuestro pesar tanto a la familia